En este video vamos a hablar de las relaciones estequiométricas entre moles, masa y volumen, que son los litros. Tenemos una reacción química. La primera relación estequiométrica que vamos a hacer va a ser entre moles y masa. Para poder plantear una relación entre mol y masa, tengo que conocer e identificar en la reacción qué es lo que me está hablando de los moles y qué es lo que me está hablando de la masa. Para eso voy a poner un cuadro. Ese cuadro me va a servir para identificar en la parte superior los moles y en la parte inferior los gramos. Los moles son el coeficiente estequiométrico que tiene cada uno de mis compuestos, el número grande que está antes de cada compuesto. Comencemos con la reacción. El primer compuesto que encuentro en esta reacción es el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno tiene un coeficiente de 3, por lo tanto participan 3 moles de él en esa reacción. Después sigue el agua. El agua en sí no tiene un coeficiente estequiométrico, pero hay que recordar que cuando no está un número, quiere decir que es 1. Después, del lado de los productos, tenemos el ácido nítrico, con un coeficiente de 2, por lo tanto de él participan 2 moles en la reacción. Y por último está el monóxido de nitrógeno, que tampoco tiene un coeficiente estequiométrico, por lo tanto participa 1. Ya tengo la relación de moles en la parte superior, ya sé cuántos moles de cada compuesto está participando y pudiera trabajar con ellos si nada más hiciera relación de mol con mol. Como vamos a hacer una relación de mol y masa, que son los gramos, necesito sacar las masas moleculares de cada uno de mis compuestos. Voy a comenzar por la masa molecular del dióxido de nitrógeno. Tengo que desglosar su compuesto en elementos. El dióxido de nitrógeno se conforma de un nitrógeno y 2 oxígenos. Los voy a multiplicar por el peso que tienen en la tabla periódica. El nitrógeno es de 14 gramos, el oxígeno de 15.99. Y hago las respectivas multiplicaciones. Un nitrógeno por 14 gramos me da 14 gramos. 2 oxígenos por 15.99 gramos me da 31.98 gramos. Con un peso por mol, de 45.98. Pero como de dióxido de nitrógeno participan 3 moles, tengo que multiplicarlo por 3. 45.98 por 3 me da 137.94. Una vez que ya multipliqué la masa molecular por el número de moles que participa en mi reacción, lo voy a poner en la parte inferior de ese compuesto. Y sigo con el agua. El agua se conforma de 2 hidrógenos y de 1 oxígeno. Busco las masas de cada uno de estos elementos en la tabla y encuentro que el hidrógeno pesa 1 gramo y el oxígeno 15.99. Hago las multiplicaciones y me da un total de 17.99 gramos por mol. Del agua participa un solo mol en la reacción, así que lo multiplico por 1 y me queda lo mismo, 17.99 gramos. Lo pongo en la parte inferior del compuesto y sigo con el ácido nítrico. El ácido nítrico se conforma de un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Multiplico por la masa de cada uno de estos elementos y hago la sumatoria. El total me da 62.97 gramos por mol. De ácido nítrico participan 2 moles en la reacción. Lo multiplico por 2 y me da 125.94. Lo pongo en la parte inferior de ese compuesto y sigo con el monóxido de nitrógeno. Este se compone de un nitrógeno y un oxígeno que multiplicado por la masa de cada uno de sus elementos me da un total de 29.99 gramos. Multiplicado por 1, que es la cantidad de moles que participa en la reacción, me queda lo mismo, 29.99 gramos. Con esta información ya me puedo plantear cualquier tipo de relación estequiométrica mol-mol, masa-masa o mol-masa.
La pregunta es, ¿cuántos moles de agua se necesitan para producir 50 gramos de monóxido de nitrógeno? Tengo que fijarme primero en qué compuestos me están hablando. En este caso es el agua y el monóxido de nitrógeno, e identificar en qué unidad me hablan de cada uno de ellos. El agua me están hablando en moles y el monóxido de nitrógeno en gramos. Entonces identifico esos datos en mi tabla. El agua en moles y el monóxido de nitrógeno en gramos. Con esos datos planteo mi regla de 3. Un mol de agua me produce 29.99 gramos de monóxido de nitrógeno, que es la información que estoy extrayendo de mi tabla. Ahora, en la parte inferior de mi regla de 3 voy a poner el dato que me está proporcionando el problema. En este caso son 50 gramos de monóxido de nitrógeno. Tengo que ser muy cuidadoso y ponerlo del lado en donde puse el monóxido de nitrógeno, en la parte de arriba. En este caso sería del lado derecho. Hago la regla de 3, lo que está abajo multiplica a lo que está arriba del lado contrario, 50 por 1, y el resultado se divide entre el número faltante, que sería 29.99. 50 por 1 entre 29.99 me da un resultado de 1.66. Este 1.66 van a ser mol de agua. Si lo que me plantean es una relación de mol con mol, se hace exactamente lo mismo. Me piden cuántos moles de dióxido de nitrógeno se necesitan para producir 5.5 moles de ácido nítrico. El primer paso es identificar mis compuestos, el dióxido de nitrógeno y el ácido nítrico, en las unidades en las que me están refiriendo el problema. En este caso, ambos compuestos se están refiriendo en moles. Los identifico entonces con sus datos en moles y planteo la regla de 3. 3 mol de dióxido de nitrógeno me producen 2 mol de ácido nítrico. En la parte inferior pongo el dato que me proporciona el problema, que son los 5.5 mol de ácido nítrico, y hago la regla de 3. Lo que está abajo multiplica a lo que está arriba del lado contrario y el resultado se divide entre el número restante. 5.5 por 3 y el resultado entre 2 me da un total de 8.25 mol de dióxido de nitrógeno. Si el planteamiento es en gramos, como en este caso, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se necesitan para producir 500 gramos de ácido nítrico? Identifico mis compuestos en la unidad en la que me los están refiriendo. Dióxido de nitrógeno en gramos y ácido nítrico en gramos. Con esta información hago mi regla de 3. 137.94 gramos de dióxido de nitrógeno me producen 125.94 gramos de ácido nítrico. Y ahora pongo el dato que me da el problema. 500 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno va a requerir? Lo que está abajo multiplica a lo que está arriba del lado contrario y se divide entre el número restante. 500 por 137.94 entre 125.94 me da un total de 547.64 gramos de dióxido de nitrógeno. Y en esta última me están planteando una unidad que hasta el momento no habíamos utilizado, que son los litros. Hicimos mol con mol, gramo con gramo, mol con gramo, pero no habíamos metido los litros. Cuando me están pidiendo litros, tengo que recordar que existe una constante para todos los gases que se encuentran a temperatura y presión normal. Cuando un gas se encuentra a temperatura y presión normal, voy a decir
que un mol es igual a 22.4 litros o que un mol de gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Y con esa constante y esa relación, pues puedo estar convirtiendo de mol a litro y de litro a mol de manera independiente. El problema me dice, ¿cuántos litros de dióxido de nitrógeno a temperatura y presión normal se necesitan para producir 0.75 mol de ácido nítrico? Directamente en mi tabla no encuentro datos en litros, tengo datos en moles en la parte superior y datos en gramos en la parte inferior. Como no me están hablando de litros en el cuadro, la unidad más cercana que puedo utilizar son los moles, así que voy a plantear mi relación en moles. Moles de dióxido de nitrógeno y moles de ácido nítrico. Planteo la regla de 3. 3 mol de dióxido de nitrógeno me producen 2 mol de ácido nítrico y ahora pongo el dato que me está proporcionando el problema. 0.75 mol de ácido nítrico, ¿cuántos mol de dióxido de nitrógeno requiere? 0.75 por 3 y el resultado entre 2 me da un total de 1.125 mol de dióxido de nitrógeno. Ya el dióxido de nitrógeno lo tengo en moles, pero lo requiero en litros. Hago una siguiente regla de 3 con el dato que me comentaron, que un mol de gas ocupa un espacio de 22.4 litros. Y pongo el dato que acabo de obtener en mi regla de 3. De esta manera, 1.125 por 22.4 entre 1 me va a dar el resultado en litros, que es 25.2 litros.